Bien, vamos a comenzar esta mañana en el poder del Espíritu Santo, a la luz de las Escrituras, esta serie de 3 temas que vamos a tratar, ¿sí? La serie se llama Profundidad de la Sabiduría de Dios. En esta mañana busque por favor el libro de Romanos capítulo 11, versículo 33. Romanos capítulo 11 del 33 al 35. Así, esta no es la introducción a nuestro tema, sino la introducción a esta serie de temas que vamos a tratar en esta mañana. Dice la palabra, Romanos capítulo 11 del 33 al 35, dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuera recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así de extraordinario, así de maravilloso es el tema que vamos a tratar en estas próximas 3 semanas, comenzando el día de hoy. Y vamos a ver a través de estos temas, qué importante es la muerte. Qué importante es la muerte. No solamente la muerte física para quienes esperamos en Cristo, sino también la muerte de las cosas. Muchas veces el Señor Jesucristo quiere matar algunas cosas en nuestra vida y nos resistimos. ¿Por qué? Porque no creemos en lo que Dios va a hacer. O no sabemos lo que Dios va a hacer, o no le creemos a Dios. Por eso, a través de estos 3 temas que vamos a tratar esta mañana comenzamos, le hemos puesto por tema impacto profundo. ¿Sí? Vamos a ver cómo es que Dios quiere que su palabra llegue a nuestra vida. La próxima semana, si Dios nos concede la vida, vamos a tratar el tema de la genealogía. Y si Dios nos permite continuar, cerraremos esta serie de 3 temas, ¿sí? Sabiendo a través de las Escrituras lo que pasa con la resurrección, el poder de la resurrección. Esos son los 3 temas que vamos a tratar a través de las Escrituras con el poder del Espíritu Santo, para poder entender qué importancia tiene la muerte. ¿Sí? Dejar morir o estar preparados incluso para cuando Dios le dé fin a este cuerpo. Pero no podemos empezar por el final. Por eso es que vamos a comenzar en esta mañana con este tema que le vuelvo a repetir. Le hemos puesto por nombre impacto profundo. Así que vaya por favor en el nombre del Señor, busque el libro de San Mateo capítulo 10. San Mateo capítulo 10. San Mateo 13, del versículo 10 al versículo 23. San Mateo 13, del 10 al 23, dice la palabra del Señor. Vamos a ver un poco más adelante qué pasa después de la parábola del sembrador. Usted conoce esa parábola. Vamos a ver qué pasó después para que podamos entender lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Dice la palabra en San Mateo capítulo 13 del verso 10 al 23. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado.
Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bien, dice el Señor que les hablaba por parábolas. El Señor hablaba en general, le hablaba en el tiempo en el que el Señor Jesucristo estaba en la tierra, hablaba, generalizaba, a todos les hablaba por parábolas, pero a sus discípulos les ayudaba a entenderlo, ¿sí? La pregunta es ¿por qué, si la palabra de Dios o la palabra que el Señor Jesucristo habló o hablaba en aquel tiempo era una sola, era la misma palabra? ¿Por qué, como vemos a través de este pasaje de la Biblia que acabamos de leer, los frutos eran distintos para todos? ¿Por qué el Señor no le daba revelación a todas las personas? ¿Por qué el Señor dice la palabra que a unos sí les daba el entendimiento de esa parábola, de esas palabras que él hablaba? Dice el Señor, porque a ustedes les es dado conocer los secretos del reino. No todos tienen derecho, no todos tienen esa gracia de poder entender las maravillosas, los maravillosos misterios que oculta la palabra de Dios. Por eso hay mucha gente en el mundo que no quiere leer la Biblia. Si usted le pregunta a las personas por qué no leen la Biblia, lo primero que le van a decir, la primera respuesta es, dicen, porque no le entiendo. Hay gente que se atreve a decir, al menos a mí me ha tocado, hay gente que se atreve a decir, porque yo sé que me va a cambiar. ¿Cómo desde nuestro interior, de una manera quizás incomprensible, sabemos que la palabra de Dios va a tener un efecto en nosotros, sí o sí? Pero lo que queremos encontrar, lo que hoy queremos ver, a donde el Señor nos quiere llevar, es porque la diversidad de resultados en la palabra del Señor. Pablo nos ayuda a entender, Pablo nos ayuda a aclarar esto. Busque por favor el libro de Primera de Corintios capítulo 3. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, ay Dios mío,
Capítulo 3, el versículos de 7 al 15, dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 3, del 7 al 15, dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que nos ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edificó encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Qué importante es que nosotros entendamos que lo que venimos a recibir, que la palabra que recibimos del Señor Jesucristo, así como en aquel tiempo, como el que estamos viendo en este pasaje de Mateo, no es todo. Es el principio, es la semilla, es la puerta a la que nos está invitando Dios a entrar. Por medio del apóstol Pablo dice que eso es el cimiento. Pero ¿qué nos invita el Señor? A continuar. Cada mensaje que recibimos, dice la palabra, que vendrá alguien, Dios pondrá a alguien que lo confirme, pero que depende de cada uno de nosotros darle la mayor claridad. ¿Y qué sucede muchas veces en la iglesia del Señor? Es triste, es muy triste, amado hermano. Yo se lo digo en verdad. Y no por levantarnos, no por vanagloriarnos, no. Pero hay muchas iglesias que dan mensajes de 15, 20, 30 minutos y con eso quieren santificar al pueblo. El Señor Jesucristo, en esa maravillosa oración que hace antes de ser sacrificado, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cada vez que nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios, esa palabra nos va a santificar. Lo decíamos el pasado miércoles en el estudio bíblico. ¿Por qué tropiezan los cristianos? ¿Por qué nos desanimamos los hijos de Dios tantas veces? Porque nosotros queremos hacer el cambio. Pero nos dice en el capítulo 55 de Isaías, que fue el que leímos, que es la palabra la que va a producir el cambio. Entonces lo que nosotros necesitamos no es proponernos ya dejar esto, ya dejar aquello, ya no ser así, ya no ser asá, ya ir aquí, ya no ir acá. No necesitamos fuerza de voluntad, no necesitamos un espíritu más que el que Dios nos ha dado. Lo que necesitamos, lo que realmente necesitamos es la palabra del Señor. Por eso aquí el apóstol Pablo nos dice: mira cómo estás sobreedificando, con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con heno, con hojarasca. ¿Cómo? ¿Qué tanto te interesa la palabra de Dios? Según el interés. Por eso a los apóstoles el Señor les decía: a ustedes sí les es revelado los secretos. ¿Por qué? Porque están interesados. Los apóstoles le decían: enséñanos esta parábola. ¿Qué significa esta parábola?
¿Qué entendía el Señor con esa pregunta? Les interesa. Pero las demás personas no se acercaban a Él. La Biblia no nos da testimonio que fuera de sus discípulos alguien se hubiera acercado a decir: oye, no entendí lo que tú dijiste. ¿A qué te refieres con el sembrador? ¿Quién es el sembrador? ¿Cuáles son los pedregales? ¿Cuáles son los espinos? ¿Cuáles son los cardos? No lo entendí, solamente sus discípulos. Por eso el Señor dice que todas aquellas personas que viendo, que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen atentamente, aún lo que tiene les será quitado. Por eso hay muchas cosas que pasamos en nuestra vida, tantas pérdidas. Porque lo decíamos hace un momento, le comentaba yo lo que el Señor nos ha dado por medio de ese sueño. Y si no estamos atentos a las señales, ¿cómo el Señor nos va a dar lo que tiene preparado? Nos va a sorprender. Y es una de las cosas en las cuales el Señor nos invita por medio del apóstol Juan en su venida. A estar preparados, dice por medio del apóstol Juan: no sea que huyamos avergonzados, no sea que no nos sintamos dignos el día de la venida del Señor y corramos a escondernos y nos vamos a tener que vivir todo ese tiempo de la tribulación. Y si ahorita las cosas están lamentables, amados hermanos, se van a poner peor. ¿Y todo por qué? Porque teniendo ojos no vimos y teniendo oídos no oímos. ¿Y dónde tienen que estar nuestros ojos? En la palabra de Dios. Y atentos nuestros oídos a aquellos mensajes que también nuestro Señor nos da por fuera de la palabra. Porque la palabra no es el único medio que Dios usa para hablarnos. Están los sueños, las visiones, la profecía, los demás hermanos, incluso hasta las personas fuera de Cristo. Pero eso depende de nosotros, cómo estamos sobreedificando lo que Dios nos da. Por eso es que la palabra tiene tantos frutos o tiene diversos efectos en las personas. Dice que en algunos producirá 100, en algunos producirá 60 y en algunos producirá 30 por uno. Mientras produzca, gloria a Dios. Mientras dé fruto, gloria a Dios. Pero cuando no hay fruto, dice el libro de San Juan en el capítulo 15 que todo pámpano que no lleva fruto será cortado y echado fuera y arden en el fuego. Eso quiere decir que Dios no nos llamó para estar sentados. Y es triste y es lamentable ver grandes congregaciones que lamentablemente pasa el tiempo. ¿De qué sirve que sean cientos, tal vez miles, no lo sé, si todos siguen tomando la leche? ¿De qué les sirve a estos grandes predicadores? Yo no sé si sean pastores, si sean ungidos por el Espíritu Santo. ¿De qué les sirve 20 minutos, media hora de palabra del Señor? Y le dan un versículo y los otros, ¿cuánto se pueden tardar en leer un versículo? 1 minuto, vamos a ser generosos. Y los otros 29 minutos son de puro sermón y de puros chistes y de que se quieren hacer los agradables y meterle broma para no hacerlo esto tan tedioso. ¿Y qué efecto puede tener un versículo en tu vida? Y lamentablemente esas personas con eso se conforman. Y van y dan un mensaje muy emocional, muy motivador. Sí, los lleva a las lágrimas. Yo lo he visto en algunos videos. ¿Sí? Y la persona se conmueve, toca sus partes sensibles de su corazón y llega hasta llorar, pero no pasa de ahí. Y van y se reúnen porque piensan que con esos 20 minutos que este hombre les está dando, están alcanzando gracia delante del Rey soberano. Pero ¿qué dijo el Señor?
En aquel día me dirán: Señor, Señor, ¿no echamos fuera demonios? ¿No profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos milagros? ¿Pero qué les responderá el Señor? Apártense de mí, porque lo que tú hiciste, ¿cuándo te lo mandé yo? ¿Cuándo escuchaste un mensaje y sobreedificaste en mi palabra para estar cierto en tu corazón que era yo quien te estaba enviando? Tú seguías su nombre. Anda, ve con aquel a quien hiciste tu Dios y que te dé vida eterna. Porque con 15, 20 minutos de la palabra, de un versículo y un sermón, dentro del sermón, mucha payasada, no se está logrando nada, amado hermano. Verdaderamente no hay un impacto mayor en la palabra del Señor. ¿Cuántas veces simplemente nos resignamos a esto y nos vamos y muchas veces termina el mensaje de Dios y ya volvemos a ser los mismos porque no está impactando profundamente la palabra en nosotros? Porque el mensaje no es de exhortación, el mensaje no es de corrección, el mensaje no es de cambio, es un mensaje motivacional. Dios te ama como tú eres, a pesar de tus pecados. Sí, bueno, y cuando te dice, deja tus pecados y transforma tu vida, leyendo la Escritura. No hay una verdadera conciencia. Y todo comienza, lamentablemente, por quienes ministramos la palabra. Porque no hay temor ni conocimiento de Dios. Por medio del apóstol Santiago, el Señor dice: no se hagan maestros muchos de ustedes, no porque Dios no quiera, sino porque tengamos temor. Tengamos temor. Si vas a ser maestro, fíjate bien lo que vas a enseñar y a quién vas a enseñar. El Señor Jesucristo nos muestra aquel dicho que dice que poco aprieta el que mucho abarca. Siendo Dios hecho carne, siendo Dios, solamente tomó a 12 discípulos. El mismo Señor nos muestra que el evangelio dado a grandes multitudes va a ser muy poco fructífero. ¿Por qué el Señor no oró cuando aquellas más de 5,000 personas le dieron la espalda? Porque dijo: estos son los que quieren conocer del reino. Estos son los que verdaderamente quieren trabajar para tu reino, Padre. Por eso yo me voy a enfocar a estos. Debemos de trabajar con lo que Dios nos da. Pero siempre estamos viendo grandes congregaciones y pensamos, hay hermanos que así lo piensan, que porque el lugar es pequeño ahí no está el Señor, que porque son pocos los que se reúnen ahí no está Dios. Y lo hemos dicho en repetidas ocasiones, se necesitan solamente 2 personas, mínimo 2 personas, para que el Señor Jesucristo esté ahí y su santo nombre, invocar su nombre. Eso es lo único que usted necesita: un acompañante y declarar el nombre del Señor Jesucristo. Y ese lugar se va a convertir en la iglesia del Señor. Pero mucha gente, en su gran ignorancia, rechaza lo que Dios le está brindando. Ciertamente esto no es un arca, por supuesto que no, pero esta es una puerta que lo va a llevar al arca. Esa es una puerta que lo va a introducir. El arca es Cristo, no yo, no el lugar. Todo esto va a desaparecer. El arca es Jesucristo. Por tanto, este es un lugar que le va a dar entrada al Señor. Pero no hay entendimiento de estas palabras. ¿Por qué razón? Porque no sobreedificamos el mensaje que Dios nos está dando. El impacto de la palabra de Dios depende de cada uno.
Si no se sobreedifica, el impacto será solo superficial o de poca profundidad, y asimismo de pocos frutos y de pocos cambios. Muchos creyentes piensan que con solo oír la palabra de Dios habrá cambio en su vida, y no estoy contradiciendo lo que dije hace un momento, porque ellos piensan que solamente con el oír, con solamente venir, muchos hermanos se congregan solamente para ir y oír el mensaje. Pero ¿qué dice verdaderamente la palabra? Romanos, regrese por favor ahí al libro anterior. Romanos capítulo 10 versículo 12 al 17, dice la escritura: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo voy a recibir el mensaje en mi corazón, pero si ese mensaje se ahoga, se queda en mi corazón, no va a servir para salvación. Ahí se va a quedar, ahí se va a morir. Versículo 13 dice, en el 11, pues la escritura dice: todo aquel que en él creyera no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Fíjese lo que está escrito: la fe. ¿Quiere usted fe? Escuche la palabra de Dios. Pero si usted está deseando un cambio, tiene que estar leyendo la palabra de Dios. No tiene que conformarse con el día miércoles y la enseñanza. Mire cómo el Señor, cómo trabaja el Señor. Pareciera que este mensaje que hoy estamos comenzando no comenzó hoy, sino el día miércoles. Porque lo que hoy estamos hablando está reafirmando lo que el día miércoles el Señor nos enseñaba. Y qué importante es esto. El oír la palabra trae fe y aumenta la fe. Pero este es un impacto superficial y poco profundo. Para que la palabra siga penetrando hay que hacer todavía mucho más. En el libro de Josué, por favor, capítulo 1, del versículo 7 al 9, muchas veces hemos dado esta cita, este testimonio escrito. Dice la palabra, Josué 1, del 7 al 9, esfuérzate, solamente esfuérzate. ¿Qué nos pide Dios? ¿Esfuerzo en qué? ¿En trabajar? ¿En salir? ¿En hacer? Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Por qué nos dice el Señor? ¿Por qué le dijo el Señor a Josué? Y hoy nos dice: sé muy valiente. Porque sabe usted que cuando el enemigo vea que usted le dedica tiempo a este libro, van a venir los ataques. Cuanto más vea el enemigo que usted está dedicándole tiempo a la palabra de Dios, más se va a levantar en contra de su vida. Por eso dice el Señor: solamente dos cosas te pido, esfuérzate y sé valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Escuche, por favor, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien, todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jesucristo, tu Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. Miren lo que dice el versículo 7. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Sabe por qué podemos trasladar esta palabra al tiempo de hoy? Por el famoso evangelio de la prosperidad. No te apartes del evangelio de Cristo. El evangelio de la prosperidad no es un evangelio que el Señor Jesucristo haya dado. Y mucha gente se está yendo detrás de ese evangelio. ¿Por qué? Porque les está dando dinero. Y de verdad da dinero, de verdad. Esto no es una falacia, esto no es un engaño. Porque si el llamado evangelio de la prosperidad no diera fruto, pues no tendrían dando seguidores. Y si usted llega a ver por ahí en videos o no lo sé por dónde, y grandes iglesias, ¿sí? Lugares muy amplios con butacas muy cómodas, un equipo de sonido tremendo, un equipo de audio, de video, esos son del evangelio de la prosperidad. Y usted va a ver que esos lugares se llenan porque su Dios se llama dinero. Porque eso es lo que van a buscar. Su salvación se llama dinero. Por eso dice el Señor, le dijo a Josué, y en esta mañana nos dice: no te apartes ni a diestra ni a siniestra de lo único que está escrito aquí. Medita en él día y noche para que tú digas: el evangelio de la prosperidad no es bíblico. Ese es un engaño de alguna persona que lo inventó, yo no sé de dónde, ni me interesa, pero lamentablemente está sacando muchas almas del arca. Yo pregunto, recuerdo a un pastor que predica este evangelio, dice: Dios tiene un plan financiero para tu vida. Yo me pregunto, ¿qué plan financiero tiene Dios? Si por medio del apóstol Pedro nos dice que todo lo que hay en este mundo será consumido por fuego. ¿Qué vas a comprar con dinero que no sea consumido por el fuego de la ira del Señor? ¿Qué vas a guardar para los cielos nuevos y la tierra nueva que Dios va a preparar? ¿Cuál es el plan financiero? Una cosa es que seas un buen sacerdote, un buen administrador de lo que ahora tienes, y otra cosa es que te vayas detrás del dinero. Si tú tienes, sabes dar hijos educados, hijos obedientes, sabes administrar lo que Dios te dio. Si tú eres una persona que con poco dinero haces mucho, sabes administrar. Tienes ese don. Si tu casa está limpia, sabes hacerlo. No necesitas dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Ah, hermano, pero el amor al dinero. Pero que levante la mano quien tiene dinero y diga que no lo ama. Muchas veces no lo tenemos y cómo nos duele, amado hermano. Seamos honestos delante del Señor. Cuando nos encontramos hasta 10 pesos, sentimos como si nos hubiéramos encontrado una fortuna. Y si va usted por ahí, quítate que yo lo vi. Una moneda de 10 pesos. ¿Cuántas veces somos tacaños con nosotros mismos? Vamos por la tienda, se nos antojó algo y, ay no, mejor no. Nos decía el Señor en la semana: ¿por qué gastan el dinero en lo que no es comida? Fíjese la grandeza de lo que Dios nos está diciendo. El dinero que tú tienes es para que comas. Deleítate en tu alimento.
Digo, tampoco para que nos hinchemos, ¿verdad? Pero es una de las cosas que el Señor mismo nos dice: no te prohíbas, yo no te lo prohíbo. ¿Por qué lo haces tú? ¿Pero por qué somos así? Porque amamos el dinero y es poco. Imagínense cuando es mucho. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Yo no lo amo, hermano. Te engañas. Te engañas a ti mismo. Porque no estás verdaderamente sobreedificando en la palabra de Dios. Porque verdaderamente la palabra de Dios no ha impactado profundamente en tu vida. Es que tú crees que tú puedes dominar al pecado y no el pecado a ti. Que tú conoces y sigues la verdad y que nada puede engañarte. Y vemos en un ejemplo tan sencillo. ¿Cuántas veces somos egoístas con nosotros mismos? Eso es porque estamos engañados. Eso es porque estamos egoístas. Y no, es que quién sabe si mañana tenga. ¿Y dónde está tu Dios proveedor? ¿Y dónde está aquel que adoras, que sabe y que te dijo: no hay justo desamparado, ni hijo del justo que mendigue pan? No, vamos a guardar para mañana. ¿Qué pasó con aquel pueblo cuando crecía el maná y guardaron para el día siguiente? ¿Qué le pasó? Se echó a perder, se engusanó. ¿Por qué Dios nos va a tratar hoy de manera diferente? Si las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, por eso dice el Señor: baste a cada día su propio afán. No pienses en mañana. Ya primero amanece y después ya verás. Tal vez podemos hacer planes de mañana. ¿Por qué no? Pero primero ya hicimos nuestro plan, bendito sea, gloria a Dios. Pero ahora esperemos amanecer. Esperemos que amanezcamos con vida y con bien, para poder ejercer lo que ya habíamos planeado. Pero cometemos tantos errores porque el impacto que la palabra de Dios tiene en nuestra vida es muy superficial. ¿Sí? Cuando meditamos en la palabra día y noche, va penetrando en nuestro ser, generando más y más cambios en nuestra persona. Hebreos capítulo 4 versículo 12, mire lo que dice la palabra. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra. La palabra de Dios penetra, no es un invento, no es nada más porque nos gustó el tema. No, dice que va penetrando hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra nos va a ir diciendo: te estás engañando, en verdad amas el dinero. Te estás engañando creyendo que estás cambiando. ¿Y dónde están tus frutos? Por eso dice: es viva y eficaz. Ahora mire, le voy a dar un discernimiento de lo que significa impacto. Choque de un objeto que se lanza con fuerza contra algo. Eso es cuando nosotros quienes ministramos, o cuando Dios nos pone aquí, a veces por eso es que levantamos el volumen, la potencia de la voz. En ese momento, por el Espíritu Santo, se está lanzando con fuerza la palabra de Dios a su vida. ¿Con qué propósito? Con impactar. Entre más fuerte, entre más fuerza lleve el objeto que se va a impactar, más profundo llega, más efecto tiene. Otro discernimiento dice: huella o señal que deja ese impacto.
Cuando una cosa se impacta en contra de otra, ambas sufrirán las consecuencias. Cuando la palabra de Dios impacta profundamente en tu mente y en tu corazón, traerá consecuencias en ti y en Dios. Hoy lo que te digo, amado hermano. Hoy lo que te digo. ¿Sí? No solamente en ti, también en Dios. Y le voy a dar un testimonio para la gloria de Dios. Hace tiempo escuchábamos este mensaje que el Señor nos dio. Si oyeres hoy mi voz. Esa palabra impactó tanto en mi vida. Después del mensaje, todavía cuando regresamos a casa, yo me acosté en el sillón y empecé a meditar en esa palabra. En el mensaje el Señor nos ponía como puertas. El Señor nos habló grandemente. Que yo le hice una petición a Dios muy distinta. Y yo le dije al Señor: Señor, así como tú escudriñas mi mente y mi corazón, así quiero escudriñar yo tu mente y tu corazón. Es una petición fuerte. Es algo que de verdad, incluso cuando yo se lo pedí, después meditaba, dije: ¿qué cosa le he pedido a Dios? ¿De qué manera impactó ese mensaje en mi vida que yo me atreví a pedirle a Dios: bueno, Señor, si tú andas en las cosas profundas de mi mente, en mi corazón, ¿por qué yo no puedo entrar a tu mente y a tu corazón? ¿Y qué cosa tan maravillosa le he pedido al Señor? Que me permita, que me dé el acceso y la dirección a su mente y a su corazón. Y no lo digo para vanagloriarme, lo muestro como un ejemplo de una petición no rara, pero sí muy diferente a la que acostumbramos a hacerle al Señor. Normalmente le pedimos tal vez dones, fuerza, dirección, salud, sabiduría. Pero no es normal, al menos yo no lo creo. No sé si alguien más lo haya hecho. Pero para mí no es normal pedirle a Dios que te permite el acceso a su mente y a su corazón. ¿Y por qué le doy la gloria a Dios? Porque yo sé que esto no lo hice yo. Eso es el fruto del impacto de la palabra que yo recibí. De cómo impactó ese mensaje en mi vida, que llevándome a meditar, me llevó a pedir algo muy, pero muy profundo. ¿Sí? Cuando el impacto de la palabra de Dios es tan profundo, pedirás cosas que otros no, porque las pides por medio del Espíritu Santo. Mire lo que dice la palabra. Regrese al libro de Romanos capítulo 8, versículo 27 y 28. Romanos capítulo 8, versículo 27 y 28. Dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, conforme a su propósito son llamados. Es decir, la palabra que Dios habló en aquel tiempo había sido puesta en la boca de otra persona, porque no salió a través de mí, porque llegó a mí. ¿Sí? El propósito de Dios era ese: llevarme a esa petición, llevarme a una oración diferente, a una oración más grande, pasar a otro nivel de espiritualidad. A mí ni por aquí se me hubiera ocurrido. Si no hubiera yo escuchado ese mensaje, yo creo que hasta el día de hoy jamás me hubiera atrevido a pedirle al Señor: Señor, permíteme escudriñar tu mente y tu corazón. Porque muchas veces lo tenemos como soberano, a veces somos cobardes en lo que le queremos pedir a Dios, porque pensamos que lo ofendemos.
Pero cuando el Espíritu del Señor nos da convicción de las cosas, intercede por nosotros. Y con el propósito de Dios, porque así fue, el Espíritu Santo puso en mi corazón, pídele a Dios que te lleve a lo más profundo de su ser. Pídele a Dios que te lleve al conocimiento de sus pensamientos y de su corazón. Hemos pasado situaciones muy tremendas en nuestra vida, pero por ningún motivo se me había ocurrido algo tan grande. Y es a donde Dios nos quiere llevar el día de hoy. A que nosotros verdaderamente abramos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos y nuestros oídos para que su palabra impacte profundamente nuestra vida y entonces nosotros podamos ver cosas maravillosas por parte de Dios. Para que no seamos como aquellos que teniendo oídos no oímos y teniendo ojos no vimos. Dios quiere que verdaderamente nos presentemos a abrir nuestro corazón, a atender cada palabra que se va a dar. Ese es el propósito de Dios. Si vas a acercarte a mí, acércate a escuchar mis palabras. Deja que mis palabras penetren a tu corazón, penetren en tu mente. Abre tu mente y tu corazón a Dios. Qué importante es el impacto, le vuelvo a repetir, que la palabra de Dios tiene. Según la profundidad de la palabra, serán tus peticiones. Entre más profundo, menos cosas materiales y más espirituales pedirás y recibirás. Busque el libro de Lucas capítulo 11, por favor. San Lucas capítulo 11 del verso 9 al verso 13 dice la palabra de Dios: y yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más su Padre espiritual dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? ¿Quién es el que conoce las cosas ocultas de Dios? Dice el libro de los Corintios que solo el espíritu del hombre conoce lo que hay en el hombre y que solo el Espíritu de Dios conoce lo que hay en Dios. Si nosotros le pedimos a Dios de su Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a llevar a conocer la profundidad de las riquezas de la sabiduría, de la ciencia y del conocimiento de Dios, los cuales están ocultos en su mente y en su corazón. Si yo me pongo a meditar en este pasaje, especialmente en esto que Dios nos está hablando, pide y se te dará. Es una promesa de Dios. El día que yo se lo pedí, no necesito estarle suplicando a Dios, porque Dios ni está sordo ni está lejos. Si el Espíritu Santo lo puso en mi corazón y yo lo declaré, con el corazón lo creí y con la boca lo confesé, es porque tengo la confianza que Dios me ha escuchado. Ahora, ¿cuál será mi recompensa? Porque yo le he pedido a Dios, permíteme escudriñar tu mente y tu corazón. Dios me va a mostrar cosas esplendorosas, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo no tengo que convencer al mundo. Quizá el Señor me va a mostrar que en verdad en Júpiter por ahí hay un lago con algún ajolote. Yo no tengo por qué darle convicción al mundo de que si es un secreto, si es un regalo
que estaba guardado en la mente de Cristo y me fue concedido, yo no tengo que ir al planeta a ver si Dios me mintió o no, porque entonces no me estoy acercando al Dios de la verdad. Cosas maravillosas nos va a revelar el Señor cuando el impacto de la palabra sea profundo. ¿Por qué? Porque nuestras peticiones a Dios cambiarán. Serán de otra manera. ¿Qué es lo que nos da el Espíritu Santo? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 9 al 15. Primera de Corintios, capítulo 2, del 9 al 15, dice la palabra del Señor: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, no va el Señor y nos las muestra físicamente. Vendrá el tiempo en que lo veremos, pero ahora Dios nos las hace saber por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si Dios no me hubiera concedido el acceso a su mente y su corazón, estaría cerrado a mi vida, a nuestra vida. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Para poder crecer espiritualmente, también necesitamos juzgar espiritualmente. También necesitamos dejar que la palabra de Dios profundice en nuestra vida. El propósito de Dios es que su palabra impacte hasta la genética. Que aunque le parezca sorprendente, este poder verdaderamente lo tiene la palabra de Dios. Vaya por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5. Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. La palabra, el propósito de Dios es que su palabra llegue tan profundo. Porque ¿de qué manera puede llegar la palabra de Dios a nuestra genética si no es espiritualmente? Pero cuando la palabra verdaderamente penetra, entonces es cuando va a empezar a surgir, va a empezar a brotar los cambios. Esa es la única manera. No podemos agarrar un pedazo o arrancar una hoja de la Biblia y comérnoslo y pensar que va a tener los cambios. Es espiritual. Por eso dice el Señor que para los que son carnales, para los que son el hombre natural, las cosas del espíritu son locura. ¿Cómo tú me vas a decir que por venir a sentarme a oír la palabra y tal vez continuar en mi casa, mi genética va a cambiar? Pues sí. Mira lo que dice la palabra. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, hasta tus genes
Hasta tu genética. La semana entrante, si Dios nos da vida, vamos a profundizar más en este tema de la genética, que es un conjunto de información que se guarda en nosotros. Todo eso Dios lo quiere reconstruir, modificar, completamente cambiarlo. Y nosotros diremos, sí, Señor, adelante, pues hazlo. Sí, pero tú tienes que hacer una parte. Tú tienes que sobreedificar con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con heno, con hojarasca. Porque si tú te limitas nada más a lo que ahorita estás escuchando, será como si la palabra no hubiera penetrado en tu corazón. Dice el Señor, yo hago nuevo todo, todas las cosas. Dios no quiere cambiarnos por partes, o esto sí o esto no. ¿Por qué no vemos manifiesta la gloria de Dios en nuestra persona? Porque queremos darle parte de nuestra vida, o le damos parte de nuestra vida al Señor. Vemos que estamos teniendo problemas con el hijo y no le decimos, Señor, ayúdame a ser un buen padre. Vemos problemas con la esposa, Señor, no le decimos, Señor, ayúdame a ser un esposo conforme a tu voluntad, una esposa conforme a tu voluntad. Cuando no involucramos a Dios en esa etapa, en esa fase de nuestra vida, le estamos impidiendo a Dios trabajar en todo. Porque dice, el Señor nos advierte, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Quieres? No nada más lo que quieras, no voy a cambiar nada más lo que quieras. Si me permites trabajar en tu vida, voy a hacer nuevo todo. Te voy a hacer una nueva ama de casa, una nueva esposa, una nueva hija, una nueva ministro en el evangelio, un nuevo papá, un nuevo hijo, completamente renovado. Por eso no vemos cambios en nuestra vida como quisiéramos. Porque Dios no va a aceptar partes. Porque Dios no va a cambiar esta parte sí, esta parte no. O me das todo o no me des nada. Porque yo hago nuevas todas las cosas. No nada más las que a ti te agraden o las que tú quieras. Es el profundo impacto del mensaje que debe de tener la palabra de nuestro soberano Rey todo el tiempo. Sobreedifica, sobreedifica, sigue sobreedificando, porque entre más profundo sea el impacto, mayor será el cambio en ti. Vaya por favor al libro de los Salmos, el Salmo 139, del versículo 13 al versículo 16. Salmo 139 del 13 al 16 dice la palabra del Señor: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una. Sin faltar una de ellas. ¿Qué le podemos esconder a Dios? ¿Qué podemos ocultar de nuestro Señor Jesucristo, que a veces le negamos el acceso a nuestra vida? Ciertamente que nada, amados hermanos. ¿Por qué verdaderamente no queremos cambiar? Ahora mire lo que dice el Salmo. ¿Dónde comenzó el Señor a trabajar? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Desde dónde comienza el cambio?
¿Desde dónde comienza a trabajar Dios? De dentro hacia afuera. En la palabra de Dios tiene que comenzar desde nuestro interior. Pero la mayoría de los hijos, de los creyentes, lo primero que queremos ver es un cambio en nuestro exterior. Y muchas veces nosotros mismos nos decepcionamos porque no estamos viendo. Todavía sigo contestando fuertemente, agresivamente, majaderamente. No, es que no hay un fruto verdaderamente que me inspire. Porque ahí es donde va a terminar. En lo externo, en lo que tú ves. Pero tiene que comenzar por dentro. Dice, tú formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre, dentro de mi madre me formaste. Por eso la nueva criatura, aquella nueva criatura que está en Cristo debe primero a empezar a entretejerse en el interior. Y la única manera que comience a gestarse, a renovarse ese nuevo yo es dejando que la palabra de Dios penetre cada vez más en mí. Y no hay otro medio. Ojalá pudiera inyectarse, ojalá pudiera estar dentro de alguna pastilla, pero el único medio en que va a entrar es leyendo la palabra del Señor. No es oyendo. La fe viene por el oír. No es sentarme a escucharla, es sentarme a leerla y meditarla de día y de noche. De día y de noche. Cuando se ignora el llamado de Dios, se pierde o se retrasa la transformación. El problema está en que solo lo vemos superficialmente. Las personas que hoy fueron invitadas y no están aquí, están retrasando, están retardando el cambio, porque este mensaje no está en sus vidas. Usted lo está recibiendo y depende, claro, también depende de usted que lo ponga en práctica. Pero aquellos que debían de estar aquí no están. Por eso es importante que, como dijo el apóstol Pablo, no dejemos de congregarnos, porque nos estamos perdiendo esa unción. Nos estamos perdiendo esa bendición. Si Dios quiere, más adelante la recibiremos. Pero ¿qué pasará? El que sí vino ya va a llevar una doble porción, mientras que yo me voy a llevar la primera. Y lo decíamos hace un momento. Con qué gozo, de verdad, lo digo delante de mi Señor Jesucristo, amados hermanos, que no me deja mentir. Con qué gozo del Espíritu Santo me atreví a cruzar el valle de lágrimas que el Señor me puso, y me deleitaba en el Señor. Eran mis lágrimas gozo para mi Dios. Gracias, Señor. Gracias por estas lágrimas, porque ¿sabes qué? Hoy son lágrimas, pero cuando salga será poder en poder. Por eso cada una de esas lágrimas la volvería a llorar, porque hay una fiel promesa. Llora, te voy a estrujar, pero cuando acabe vas a ir de poder en poder. Maravilloso es nuestro Dios en su palabra. Por eso dije, amén, Señor. Y sí, en el momento me sentía triste, pero cuando el Espíritu me consolaba, le daba gracias al Señor. Y si es así, Padre, amén. Si es así como me vas a engrandecer, si es así como me vas a cambiar, a transformar, Señor, si es el método que tú has elegido como el correcto, adelante. Hágase como el Señor Jesucristo, tu voluntad, no la mía. Porque muchas veces no queremos pagar el precio que Dios nos brinda. Porque somos muy extremistas, muy exagerados, muy dramáticos. Pensamos que el Señor nos va a tener llorando las 24 horas de aquí a la eternidad.
Ay, no, ¿qué va a hacer de mi pobre corazón? Se va a secar. Pero el Señor nos decía, gloriosa palabra, cruzarán. Decía la hermana que el Señor puso para hablar esa palabra. Fíjese bien, porque lo tengo grabado en mi corazón. Fíjese que no está diciendo te vas a quedar o ahí echarás raíces. Dice saldrán, quiere decir que no te vas a quedar. Y bendito es nuestro Señor y soberano, porque cumple su palabra, sus promesas. Pero cuando nosotros verdaderamente las recibimos, las atesoramos, las meditamos en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿sí? Por eso es que Dios quiere que cada vez más vayamos penetrando en este santo libro para que esta palabra penetre, impacte en nuestra vida. San Juan capítulo 6, San Juan capítulo 6, versículo 63, dice la palabra del Señor: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Quiere usted un nuevo espíritu? Aquí está la palabra de Dios, es espíritu. San Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Van directo a darle vida a tu espíritu. Van a vivificar tu espíritu, el espíritu que Jesucristo derramó en ti. Por eso es que muchas personas terminan por alejarse, porque no vivifican el espíritu que Dios les dio. Y dicen, las palabras son vida. Van a hacer que ese espíritu que yo te he dado esté activo, esté trabajando, esté buscando las cosas que yo he prometido que he de dar. Sáltese por favor al libro de Santiago capítulo 2, 26. Santiago capítulo 2, versículo 26, dice la palabra del Señor: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Tú vienes a escuchar la palabra con fe? Bien, es el principio, pero ahora tienes que ponerla por obra. Ahora tienes que ponerla por obra, porque si no, no va a dar los frutos, va a estar muerta. Por eso es que hay mucha gente, muchos creyentes. Por eso Pablo, o a través de la Biblia, especialmente el apóstol Pablo, a unos los llama creyentes, a otros cristianos, y el Señor nos llama hijos de Dios. Son diferentes denominaciones, aunque muchos quieran decir que es lo mismo, no es lo mismo, porque Jesucristo no era creyente, no era cristiano. Él era el Hijo de Dios, y es a donde Dios quiere que vayamos. Tal vez que comencemos como creyentes, sigamos avanzando como cristianos, pero terminemos como hijos de Dios, creyéndole, teniendo una relación tan profunda y tan íntima con Dios, que yo sé cuando Dios me va a hablar. Pero muchos creyentes o cristianos vienen, se sientan, escuchan la palabra, produce fe en su vida, sí, pero su fe se muere. Por eso se van, por eso dejan de congregarse, por eso vuelven al mundo. Es triste, y hay personas, yo conozco personas y le he dado testimonio, personas que en lo personal fueron para mí un ejemplo a seguir, y hoy tristemente, amados hermanos, no conocen, se han olvidado del Dios que los rescató. Hermanos que todo el día yo los veía en la congregación sirviendo, pero vino la prueba, y así como los de la semilla del sembrador,
Vino la prueba y se los llevó. ¿Dónde están esos frutos? ¿Dónde está ese amor en sus vidas? Sí, a veces pasan situaciones como la que vivimos, un tiempo así, pero en cuanto el Señor dijo, vénganse porque comenzamos, ¿quiénes están hoy aquí? Los que estaban cimentados en la roca. Porque vino el río, y yo recordaba esa parte, y dio con ímpetu. Fíjese que la palabra del Señor no dice, vendrá el río y ahí como que te medio arrastrará. El Señor nos advierte, viene con ímpetu, con fuerza, pero no moverá a los que están cimentados en mí. En eso conocemos en quién estamos cimentados. Por eso es importante que la palabra de Dios esté también sustentando nuestro cuerpo, cambiando nuestra genética, que lo veamos como dice el libro de los Proverbios, como medicina, aunque no me sienta mal. Que no lo hablábamos el día de ayer en el estudio que se le dio a los jóvenes, ¿sí? Que no necesitamos, hay muchas, el Señor por eso le llama don de sanidades, porque estamos conformados por espíritu, alma y cuerpo, y podemos estar enfermos en el espíritu, o en el alma, o en el cuerpo, o tal vez en los tres, o en uno sí o en otro no, y no los podemos tratar de la misma manera. Por eso es que la palabra de nuestro Señor, quizá nosotros nos sentimos bien físicamente, pero ¿cómo está nuestro espíritu? ¿Está vivificado? Ciertamente que no. ¿Por qué? Porque el espíritu me llama a leer la palabra y no la busco. O estoy de ocioso quizá por ahí, de metiche en la ventana, en lugar de estar en la palabra de Dios. Eso quiere decir que mi espíritu está enfermo, está mal. Necesita sanidad, y solamente a través de la palabra va a ser vivificado, sanado, liberado. ¿Sí? Porque la palabra de nuestro Señor es el gran defecto que tiene. Si tu mente y tu corazón no son impactados por la palabra de Dios, se perderán haciendo las cosas que no convienen. Romanos capítulo 1 del verso 18 al verso 32, no lo vamos a buscar, pero ahí la palabra del Señor dice que todos aquellos que no tienen en cuenta a Dios, todos estos males van a pasar en su vida. Y es una lista tremenda. Tremenda. Dice que la perversidad sexual se debe a eso. Todo lo que hoy estamos viendo en el famoso movimiento del orgullo gay es porque no tienen en cuenta a Dios. Por eso es abominación. Es como una porquería, lo más asqueroso que usted se puede imaginar. Así ve Dios esas famosas iglesias de estas personas que dicen que Dios está con ellos. Y esa es la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Porque han contaminado el templo del Espíritu Santo. Ya hemos hablado de eso, que muchos pastores y mucha iglesia creen que es necesario que el templo de Jerusalén sea reedificado para que antes de que venga el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo está a la puerta y el templo no lleva ni un solo ladrillo para ser reedificado, porque no entienden que el Señor Jesucristo, cuando le preguntan a aquellos, ¿qué cosa haces? ¿Qué nos enseñas ahora que haces esto? Cuando echó fuera todas las cosas, el Señor Jesucristo estaba cambiando el templo de Jerusalén por el cuerpo. El apóstol Pablo dice, ¿no saben que ustedes son el templo del Espíritu de Dios? ¿Sabe cuándo será reedificado el templo que el Señor Jesucristo vino a levantar? Cuando seamos levantados. ¿Y cuánto error hay en la interpretación de las palabras? Y usted puede ver hasta gente que ni idea tiene. Usted los puede ver ahí en el muro de los lamentos. Están orando por el Mesías.
Los judíos, por la dureza de su corazón, están orando por aquel que ya viene por segunda vez y por la reedificación del templo. Para que se dé usted cuenta el tremendo error en el que hay también muchos creyentes. Y es que si nosotros ponemos la mirada en ese templo, ¿qué es lo que vamos a pensar? Uy, todavía le falta, vámonos al mundo. Ya cuando veamos que empiecen, nos regresamos a Cristo y ahora sí nos dedicamos a nuestra santificación. Ya cuando noticias de que ya por lo menos ya están preparando el material, nos acercamos a Dios. ¿Qué va a pasar? Por eso el Señor nos dice que estos tiempos serán como en los días de Noé. Así como en Noé los sorprendió el diluvio, así los va a sorprender la venida de Cristo. Pues no que necesitabas el templo. ¿Qué haces aquí si todavía no lo estamos construyendo? De esa misma manera, muchos serán sorprendidos. ¿Por qué? Porque están menospreciando el efecto, el fruto que la palabra de Dios tiene. Si la palabra de Dios va a vivificar el espíritu que mora en mí, ese mismo espíritu que está en mí me ha de decir lo que ha de venir, porque esa es una de las cosas que el Señor dijo: cuando venga el espíritu de verdad, les hará saber las cosas que han de venir y les recordará lo que les he dicho. ¿Por qué no sabemos lo que ha de venir? ¿Por qué nos sorprenden las cosas? Porque ciertamente el Espíritu está apagado en nuestra vida. Porque no hay palabra que es el alimento para ese precioso Espíritu que Dios nos ha dado. Si el impacto de la palabra de Dios no es profundo, es porque hay algo muerto en nuestra vida. Y Dios es Dios de vida y Dios de vivos. Hay que pedirle a Dios que resucite lo que ha muerto en nuestra vida. Y con eso también anticipo el tercer mensaje, dándole a entender esto: revivir y resucitar no son lo mismo. En el tiempo en que Dios nos dé, se lo voy a mostrar. Y ahorita les voy a dar un ejemplo. Lo que revive se levanta para seguir igual. Lo que resucita es transformado, perfeccionado y glorificado por Dios. Y le voy a dar un ejemplo. Ya hablaremos más profundamente en el tiempo del Señor. Dos personas, Lázaro y Jesucristo. Lázaro revivió, pero volvió a morir. Jesucristo resucitó y vive por los siglos de los siglos. Amén. Por eso es que yo le hablaba en esta mañana, comenzando esta mañana, qué importante es dejar que Dios mate lo que tenga que matar. Que Dios haga morir lo que quiera hacer morir. Porque cuando Dios lo resucite, lo resucitará glorificado, de manera distinta. Vamos a terminar en el nombre del Señor Jesucristo con esta palabra que, mire, no lo recordaba, pero como le decía hace un momento, pareciera que esto es continuación de lo del día miércoles. Isaías capítulo 55, del verso 1 al verso 13. Con esta palabra terminamos para la gloria de Dios en esta mañana. Búsquelo por favor, ahora sí le espero, en el nombre de Jesús. Isaías capítulo 55, del verso 1 al verso 13. Todo el mismo capítulo que el día miércoles el Señor nos dio para hablarnos en la semana. Dice la palabra, ¿lo tiene ya? Dice: a todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no sacia? Óiganme atentamente y coman del bien, y se deleitará su alma con grosura. Inclinen su oído,
Vengan a mí y oigan, y vivirá su alma. Haré con ustedes pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jesucristo, tu Dios, y del Santo de Israel, que te ha honrado. Busca al Señor mientras pueda ser hallado, y llámenle entre tanto que está cerca. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse al Señor, el que tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dice el Señor Jesucristo. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para la que le envié. Porque con alegría saldrán y con paz volverán. Los montes y los collados levantarán canción delante de ustedes, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el arrayán. Y serán a Jesucristo por nombre, por señal eterna, que nunca será raída, que nunca será quitada. Lo decíamos el día miércoles y lo confirmamos hoy. La palabra solamente va a dar fruto cuando nosotros la busquemos. No nos corresponde a nosotros proponernos hacer ningún cambio. Solamente obedecer a aquel que dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Quiero cambiarte completamente. Es tiempo de que tú comiences a meditar en la decisión que vas a tomar. ¿Quieres verdaderamente acercarte al Señor Jesucristo? Te va a cambiar por completo. Dios no va a aceptar mitades, ni porciones, ni lo que tú creas que te conviene o lo que tú estás dispuesto a dar.